nuestra pequeña charlita sobre la Virgen para conocerla más, amarla más, hacerla conocer. Entonces, para que nuestra piedad o devoción a la Virgen tenga raíces fuertes, no tratamos de que nuestra devoción no sea algo cebollero, sino que nuestra devoción así cariñosa, fervorosa, siempre esté fundada en las verdades de la fe. Y estamos en este misterio de la maternidad de la Virgen, y habíamos dicho en la primera charlita que María ha sido predestinada a la maternidad. Entonces, el magisterio, las enseñanzas del magisterio, lo que dijo Pío IX, al declarar la Inmaculada Concepción, al proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción, dice: por un mismo decreto eterno, Dios ha predestinado a Jesús a la filiación divina natural, inmensamente superior a la filiación divina adoptiva, y a María para ser Madre de Dios. O sea, todo lo que implica eso, el ser Madre de Dios. Y les había dicho que íbamos a ver si fue predestinada en cuanto Madre del Redentor. Madre de Dios, Madre de Cristo, si es que Cristo es tomado así. Y basándonos en la misma bula que dice Pío IX, en un misterio más oculto, después de la caída y después, a fin de que el hombre caído en el pecado por el engaño de la iniquidad diabólica no pereciera, y lo que había de caer en el primer Adán se levantara en el segundo, eligió y ordenó desde el principio y antes de los siglos para su Hijo unigénito una madre, de la cual hecho carne naciera en la dichosa plenitud de los tiempos. Él quiso redimir al hombre, no quiso dejarlo hundido en el pecado, y él se escogió una madre. Dios hizo, la Santísima Trinidad decidió formar este cuerpo, esta alma santísimas, y eso es lo que estamos profundizando, La Virgen, por razón misma de su predestinación a la divina maternidad, no puede separarse en esta predestinación de Cristo. Madre e hijo son correlativos. Decís madre porque trajo al mundo a alguien. Decís hijo es porque alguien lo trajo a este mundo. Entonces, madre e hijo son correlativos que existen con simultaneidad de naturaleza y conocimiento, lo que entendemos al decir madre. Por lo cual ha de decirse que Dios predestinó a la vez, desde el mismo decreto de la encarnación de su Hijo y la maternidad divina de la Virgen. O sea, una decisión, esas circunstancias que uno dice cuando San Ignacio nos hace decir, viendo la Trinidad, dice cómo los hombres se pierden, y salvemos al hombre, redimamos al hombre, y todo lo que implica esa redención. La encarnación del Verbo fue decretada para la redención del género humano, dice San Lucas. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que había perecido. Y San Pablo dirá a los Gálatas: mas al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir para los que estaban bajo la ley, para que recibamos la adopción de hijos de Dios. De donde se sigue que fueron predestinados Cristo como Redentor de los hombres y María como Madre del Redentor. Entonces, eso es lo que estamos profundizando. La Virgen como Madre del Redentor. ¿Qué nos dice Santo Tomás y otros teólogos?
respecto al motivo de la encarnación para redimir al género humano. La predestinación de María para ser Madre de Dios depende de la previsión y permisión del pecado de Adán. Y esta falta ha sido permitida por Dios para mayor bien, como lo explica Santo Tomás en la tercia parte. Para que allí en donde abundó la falta, sobreabundase la gracia. Son palabras de San Pablo a los romanos. Entonces, por la encarnación redentora, como Dios, ya va a explicar un poquito más, va a profundizar más como Dios quiere el cuerpo del hombre para el alma y ésta para vivificar el cuerpo, de manera que no sería creada si el cuerpo no estuviera dispuesto para recibirla. De la misma manera ha permitido Dios el pecado para repararlo por este gran bien que es la encarnación redentora, y la ha querido para la regeneración de las almas, de tal suerte que en el plan actual de la providencia no hubiera tenido lugar la encarnación sin haber existido el pecado. Mas en este plan todo queda subordinado a Cristo, lo que dice San Pablo, y siempre es muy cierto. Esto es a los Corintios: todo es para vosotros, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. La grandeza de Cristo y la de su madre, con esto, no quedan disminuidos en nada. Entonces cualquiera diría, sí, pero entonces dependió del pecado, y el pecado, solo Dios sabe sobre hacer que a pesar del pecado saca grandes beneficios. Cuando cantamos en Pascua: oh feliz culpa, que nos mereciste tal Redentor. Lo hemos dicho en la anterior charlita, no se puede ser algo más así, mejor que eso, que Cristo hombre Dios. No se puede hacer algo mejor que la Virgen, en cuerpo y alma, con todos los privilegios que le ha dado Dios. No hay sabiduría que uno diría, bueno, tal vez hubiera sido mejorado de este modo. No. Entonces, no puede ser superada esa bondad de Dios al darnos, y lo mismo esa, lo que llamamos esa unión hipostática, esa unión de las dos naturalezas, ¿no? Que la segunda persona de la Santísima Trinidad asume esa naturaleza creada, ese hombre, cuerpo y esa alma humana de nuestro Señor. Entonces, María entonces ha sido predestinada primero a la maternidad divina. Esta dignidad aparece todavía mayor si se nota que la Santísima Virgen, que pudo merecer la gloria o el cielo, no pudo merecer ni la encarnación ni la maternidad divina. Vamos a entrar a otra realidad ahora. Una vez que la Virgen recibió la gracia, para que sea por pasos, nosotros cuando somos hechos hijos de Dios con la gracia, todos los actos que realizamos tienen un mérito, tienen un valor, y nuestro Señor nos ha prometido: si haces esto, aquello, lo otro, que es hacer crecer la gracia, cumplir los mandamientos, nuestra voluntad que esté acorde a la voluntad de Dios, va creciendo nuestros méritos, y Él nos ha prometido darnos el cielo. Entonces, cuando hablamos de eso, de merecer, la Virgen si mereció o no ser mamá de Cristo, a esa verdad vamos entrando. Vuelvo a decir, María ha sido pues predestinada primero a la maternidad divina. Esta dignidad aparece todavía más mayor si que la Santísima Virgen, que no pudo merecer la gloria o el cielo, no pudo merecer ni la encarnación ni la maternidad divina, porque la encarnación y esta divina maternidad superan la esfera del mérito de los justos, el cual está ordenado a la visión beatífica como a su último fin. Es decir, todas las cosas que hacemos en unión a Dios, todas las cosas que hacemos en estado de gracia,
son para merecer el cielo. Dios nos ha prometido el cielo. Entonces ahí donde estoy yo está mi servidor, el que ha sido siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Y qué me ha valido eso? El que ha hecho obras buenas, obras conformes a la voluntad de Dios. Entonces, a eso se me premia, a la visión beatífica, al gozo de Dios nuestro Señor. Todos los méritos de la Virgen se fundan en esas gracias que se la dieron, y son frutos o consecuencias de esa maternidad. La raíz de todas las obras buenas de la Virgen como tales viene de esa maternidad. Por esa maternidad a la Virgen, por la maternidad divina, se la hizo inmaculada, se la hizo impecable, y otras consecuencias. Subió al cielo en cuerpo y alma. Tiene una gloria incomparable en el cielo después de nuestro Señor. Hombre, esa visión beatífica. Entonces, pero viene la maternidad de eso. Entonces no pudo antes obrar para merecer eso. No pudo obrar, eso es lo que estamos aclarando. Entonces, no pudo merecer la encarnación y su maternidad divina, porque eso supera a los actos que puede realizar un acto finito. Nuestros actos que realizamos, o los actos que pudo haber hecho la Virgen, no fueron capaces de ganar eso, merecer eso. Es de otro orden eso. Porque la santidad que vemos de nuestra Madre, la virtud que vemos de ella, la dignidad que vemos de ella, viene de esa gracia. Entonces la fuente. Entonces no puede ella tener todos esos privilegios y ser al mismo tiempo causa de eso. No pudo ella haber obrado diciendo, si hago esto, aquello, lo otro, voy a ser madre de Cristo. Para ser más simple, más... o sea, hice esto, aquello, lo otro, porque se me prometió que si hago esto se me va a dar este premio. No fue así. Entonces, el principio del merecimiento no puede ser merecido. Ahora bien, la encarnación es, después del pecado original, el principio supremo de todas las gracias y aún de todos los méritos de los justos. No puede merecer, por lo tanto, así, no puede ser merecida esa gracia, esa fuente o esa raíz. Por la misma razón, María no pudo merecer ni de condigno ni de congruo propio, como dicen los teólogos, su divina maternidad, pues esto hubiese sido merecer la encarnación. La maternidad se le dio para la encarnación, los privilegios de la maternidad para este don de la encarnación. Por eso se le hizo inmaculada, por eso se la hizo llena de todas las gracias. En ella sobreabundó la gracia de Dios nuestro Señor. Y como diría Santo Tomás, como enseña el nuestro angélico, lo que María pudo merecer por la plenitud de la gracia inicial que había recibido gratuitamente por los méritos futuros de su Hijo, en previsión a los méritos de Cristo, que fue hecho inmaculada, fue el aumento de la caridad y un grado superior de pureza y santidad que era conveniente para que fuese Madre de Dios. Es decir, que una vez que ella recibió la gracia, esa gracia en su alma no quedó detenida. Esa gracia creció. En nosotros la gracia bautismal va creciendo, pero ya de repente, ya chiquitos, a veces somos pecadores materiales y va avanzando, ya somos pecadores formales y va avanzando, somos empedernidos a veces. Entonces, en ella nunca, ni la sombra del pecado, ni el hálito del pecado, nada. No podía decirle el demonio, tu madre fue mi esclava, tu madre estuvo bajo mi sombra. No puede decirle eso. Entonces, y como
también enseña Santo Tomás, María no ha merecido la encarnación ni la maternidad divina, sino que presupuesta la encarnación, mereció con mérito de conveniencia que ésta se hiciese por ella. Es decir, la niñita, la recién nacida, la inocente, la de 2 añitos, 3 añitos, la de 5 añitos, la que fue presentada al templo, que fue creciendo en virtud, en santidad, no dejó de ser así cada día, cada instante, más digna, más amada de Dios nuestro Señor, más digna de ser madre del Redentor. Eso sí, se dispuso de ese modo. Entonces, ¿por qué no hubo obstáculo a la gracia? En nosotros sí. Y ustedes lo experimentan todos los días. Nosotros lo vimos acá con todos los hijos de Adán y Eva, bautizados, redimidos, pero están las heridas. En ellas no hubo nada de eso. Entonces esa es la grandeza de nuestra madre. Entonces ella pudo, así se dice, merecer, porque pidió, rogó para que venga el Redentor. Pidió, rogó para que sea redimido el género humano. Se ve a la Virgen con Santa Ana y las Sagradas Escrituras. Entonces la Virgen que aprendía quién era el Redentor, quién era el Mesías, quién iba a ser el Maestro, el Sumo Sacerdote, el Rey, el Señor de Señores, a quien íbamos a ver que nos iba a predicar sobre el reino de los cielos. Deseaba, quería, así como los profetas o los patriarcas del Antiguo Testamento querían y deseaban que venga ya el Mesías. Así también, de ese modo, la Virgen, uno dice, mereció por esa impetración que hacía. Y también la Virgen, ese pedido que hacía a Dios nuestro Señor, como no había sombra de pecado en ella, sino que era gracia, la amistad, nos dice, la caridad que sobreabundaba en ella, así entonces que Dios esté más inclinado a complacerla, esté más inclinado a darle lo que pide. Entonces, Padre, lo que uno ¿podría dice, no haber querido? y conociendo lo que era el Redentor, conociendo nuestra pobre condición, en realidad la caridad la urgía a eso, a querer siempre el bien de su prójimo, porque no se niega su libertad, pero siempre va a estar en ella así, direccionada por esa caridad que redundaba en su corazón, en su alma, distinto a nosotros. Más tarde, después, ni se lo merece. Entonces, eso es lo que pasaba en el alma, en el alma de la Virgen. Entonces, hacía eso que los que dicen Dios no le daba a ella así porque se merecía la encarnación, porque se merecía, pero sí le daba porque todo lo que ella pedía en ese orden así de súplica, todo lo que ella pedía respecto al Redentor, respecto a nosotros, a los redimidos, a los futuros redimidos, era grato a Dios. Ella no era enemiga de Dios, no había obstáculo para la amistad de su alma con Dios, como la hay en nosotros. Entonces, nuestras almas empañadas, dice la Sagrada Escritura, el justo peca 7 veces al día. Esa es nuestra condición. No necesariamente peca mortalmente, pero está el pecado venial, están los obstáculos que ponemos a la gracia. Entonces, la Virgen así ante nuestro Señor. Esta primera razón de esa dignidad de la Virgen como Madre de Dios, derivada de su predestinación a este título,
el más elevado entre todos los títulos que tiene ella, contiene así, para profundizar un poquito más, 3 verdades. La primera, que por un mismo decreto Dios ha predestinado a Jesús a la filiación divina natural y a María a la maternidad divina. Cuando decimos a Jesús a la filiación divina, decimos a Jesús como hombre, naturaleza humana, cuerpo, alma, es el perfectísimo hombre, lo que decimos, que aprendimos en el catecismo. Entonces, esa es una de esas verdades, un solo decreto, como diría Pío IX, ¿no? En la bula cuando proclama la Inmaculada Concepción. Segunda verdad, que María ha sido predestinada a esta maternidad antes de serlo a la gloria y a un alto grado de gloria y de gracia que Dios quiso para ella, para que fuese digna madre de Dios. Entonces después vamos a ver ese otro aspecto. Estas son como características de su maternidad. Pues a esa gracia con que la revistió Dios nuestro Señor, ¿qué otro privilegio más viene? Nosotros, por todo lo que podemos merecer en nuestro trabajo de ser buenos hijos de Dios, así santos como nos dice nuestro Señor, como quiere que seamos, un día se nos va a dar un premio en el cielo, vamos a tener la gloria, la visión beatífica, va a depender de esa caridad con que partamos de este valle de lágrimas. Entonces, otro aspecto que después veremos de Nuestra Señora. Otra verdad, mientras que María ha merecido de manera condigna el cielo, no ha podido merecer la encarnación ni la maternidad divina, porque ésta excede absolutamente la esfera y el último del mérito de los justos, que solamente está ordenado a la vida eterna de los elegidos. O sea, todos los actos buenos que hacemos, que se hacen, es para merecerme el cielo. La maternidad es de otro orden, la encarnación de nuestro Señor es de otro orden. Entonces, volvemos a repetir, porque iba a encarnarse en ella, dispuso su cuerpo, su alma, dispuso Dios nuestro Señor cómo debería ser esa casa, ese santuario, esa casa de oro, en las letanías, es decir, revestida de caridad, llena de gracia, la saludó el ángel. Entonces, decíamos que esa predestinación es totalmente gratuita. Hay que notar que Cristo es entre todos los hombres, así como naturaleza humana, el primer predestinado, pues su predestinación es el ejemplar y la causa de la nuestra. De hecho, nos ha merecido todos los efectos de nuestra predestinación. Eso es lo que enseña nuestra teología. Entonces, Él es la causa. Entonces, Cristo en cuanto a hombre ha sido predestinado, acabamos de ver también, a la filiación divina natural, inmensamente superior a la filiación adoptiva, la que tenemos nosotros como bautizados, antes de haberlo sido a la gloria y a la gracia. Su primera predestinación es otra, desde luego, que el mismo decreto de la encarnación, y este decreto eterno, como lo hemos ido reflexionando, influye no solo en la encarnación así como algo abstracto, sino sobre la sustancia de la encarnación, sino también, quiero decir, sobre las circunstancias de la encarnación que debía realizarse en tal lugar, en tal tiempo, una vez que llegada a la plenitud de los tiempos, dice la Sagrada Escritura. Entonces, y en la Santísima Virgen, desposada, dice,
con un hombre de la casa de David llamado José. Todas esas circunstancias. La predestinación de Jesús a la filiación divina natural implica, pues, la de María a la maternidad divina. Desde luego, la predestinación de María a esta divina maternidad es manifiestamente anterior a su predestinación a la gloria, puesto que Cristo es primero de los predestinados. Con esto se confirma grandemente lo que veníamos reflexionando: es Cristo la causa ejemplar de nuestra predestinación. Entonces, así es como un resumen. Entonces, la Virgen, Nuestra Señora, fue predestinada a la maternidad divina, fue hecha madre del Redentor. Eso implica el pecado, eso implica así la necesidad de nuestra salvación. Eso implica, como dice San Agustín, si no hubiera precedido transgresión alguna por parte nuestra, no se hubiese seguido nuestra redención, puesto que no era necesario que el pecador fuese redimido. ¿Para qué pues ibas a ser hecha madre del Salvador si no había necesidad de salvación? Entonces, ahora fue madre del Redentor, nuestro Redentor, y no mereció la encarnación, no mereció esa gracia de la maternidad. Sí pudo merecer el disponerse, el crecer en gracia, para que nuestro Señor, Dios Padre, la ame cada vez más, y así decide encarnarse en ella, y en ella exclusivamente, muy distinta a las otras hijas, por todos esos privilegios que ella tenía, y que en ella como que sobreabundó esa gracia, fue creciendo, nunca se detuvo. Ese es un poco lo que quería compartir con ustedes, ¿sí? Sobre la maternidad de Nuestra Señora. Después seguimos otro puntito más, como les decía, otra consecuencia, su gloria en el cielo.